Bien, en el día de hoy vamos a explicar, grosso modo, cómo funciona una fuente regulada de voltaje, en la cual vamos a encontrar una diversidad de salidas, las cuales observamos aquí al interior de nuestra fuente, en la cual tenemos voltajes positivos y negativos de la salida. Tenemos voltajes negativos de 5 voltios, de menos 5 voltios, de menos 12 voltios, de menos 1.5 a 15, de más 1.5 a 15, más 12 voltios y más 5 voltios. Nuestra fuente inicia su funcionamiento en la alimentación, la cual vemos acá abajo. Estamos alimentando con 110 voltios de corriente alterna. Pasa por un transformador, el cual nos toma los 110 voltios y nos arroja en su salida 12 voltios. El transformador cuenta con tag central, lo cual quiere decir que en una terminal tenemos 12 voltios, en el tag central 0 voltios, que en este caso lo utilizamos como tierra, y en la otra terminal 12 voltios. Pasa por un puente rectificador, el cual nos va a distribuir la carga a los condensadores, los primeros condensadores, que nos van a suministrar el voltaje necesario para trabajar constantemente en nuestro circuito. Tenemos distribuida la parte positiva de nuestro circuito y la parte negativa. Es la configuración que le dimos a esta tarjeta. Aquí podemos observar que tenemos nuestros respectivos conectores. Le pusimos un ventilador, el cual vemos en la parte de acá, para tener nuestra fuente refrigerada, evitar excesos de temperatura, ya que poseemos aquí en estas salidas transistores de potencia. En este caso trabajamos el 2N3055 y el MJ2955, transistores de potencia para obtener salidas de voltaje constantes, que van a trabajar en conjunto con los reguladores, que son variables, y son los que nos van a suministrar los voltajes de 1.5 a 15 voltios. En la salida de los otros reguladores, los cuales son el 7805 y 7905, son para voltajes de 5 voltios positivos y negativos respectivamente. El 7805 nos suministra un voltaje positivo de 5 voltios a la salida, el 7905 menos 5 voltios. 7812 nos suministra 12 voltios positivos a la salida, el 7912 menos 12 voltios a la salida. Bien, entonces vamos a encender nuestra fuente. Vemos cómo comienza a trabajar nuestro ventilador. Y vamos a proceder a realizar la medición de los respectivos voltajes. Entonces, tomamos la terminal negra de nuestro multímetro, que aquí nos indica negativo o tierra, y la ponemos efectivamente en la salida que es tierra. Listo. Y vamos a tomar la primera medición, que es 5 voltios DC, los cuales podemos observar aquí en el multímetro. Nos arroja 5 voltios, ¿correcto? La salida de 12 voltios nos está arrojando 12.07. La salida de 1.5 a 15, en este caso tenemos 1.08 al mover la perillita. Sí, toca ver el multímetro. Vemos cómo, vamos a tomar acá, enfócame el multímetro por favor. Al realizar yo el movimiento en el potenciómetro, vemos cómo efectivamente nos da una variación
Enfócame con eso. Ahí nos da una variación de voltaje de salida, ¿sí? Lo cual nos indica que la parte positiva de nuestro circuito de la fuente está correcta. Como seleccionamos dos tierras, entonces vamos a trabajar con la otra para tomar menos 5 voltios. En este caso nos está generando 9 voltios. Esto nos indica que debemos hacer una revisión, ya que es posible que nuestro regulador 7905 esté trabajando mal. Es posible que en ocasiones nos suministren de fábrica reguladores que no vienen de acuerdo al valor que especifica el manual. Menos 12 voltios. Vemos que efectivamente también tenemos un problema ahí, ya que nos genera 16.4 voltios negativos, o sea que el 7912 también tiene algún problema de regulación. Aquí estamos haciendo la medición en el MJ2955, el cual vemos que efectivamente está trabajando bien, ya que en el mínimo nos ofrece 0.4 voltios negativos. Vamos moviendo el potenciómetro y vemos que nos arroja un máximo de 15.9 voltios negativos. Esto nos indica que podemos trabajar nuestra fuente para alimentar los diferentes circuitos que queramos trabajar, circuitos puramente resistivos, circuitos RLC, o diferentes tarjetas de circuitos con las cuales queramos hacer alguna reparación o alguna modificación de algún circuito. En futuras ocasiones veremos cómo se hace la corrección para que efectivamente los voltajes que requerimos aquí en nuestra salida sean los necesarios, los adecuados. Pero grosso modo vemos que la fuente está trabajando correctamente. En este caso tenemos un disipador de potencia aquí para nuestros transistores de potencia, el 2N3055 y el MJ2955, los cuales están trabajando muy bien, a pesar de que tenemos nuestro ventilador. Los transistores no se calientan, nuestro transformador no se calienta, no debe calentarse. Ninguno de los elementos que conforman nuestra fuente debe sufrir un exceso de temperatura, no deben calentarse. Entonces vemos que todos están trabajando correctamente. Nuestro transformador está protegido por un fusible, como vemos aquí en este caso. Se necesita el fusible para proteger. Tiene su respectivo interruptor para energizar y desenergizar. Grosso modo, ese es el funcionamiento de nuestra fuente regulada de voltaje. Eso es todo. Esta fuente fue realizada por Diego Eduardo Barragán y Miguel Ricardo Cervantes, estudiantes de primer trimestre de Mantenimiento Electrónico e Instrumental Industrial del SENA. Gracias.